y les voy a dejar una tareita, un ejercicio, porque esta cuestión se aprende con ejercicio, y les voy a eh, subir la última prueba, ya que es un poco de esto mismo, pero desde el principio, ¿ya? Entonces, para cerrar el capítulo, 73. Ya. Bueno, la última clase nosotros calculamos momento de... Calculamos, perdón, centro de gravedad y centro de rigidez, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a esos cálculos, a cómo llegamos a la parte conceptual de lo que es centro de gravedad, centro de rigidez? ¿Por qué no nos dieron los datos? ¿Por qué no nos dieron los mismos centros? ¿Se acuerdan que fuimos evaluando las deformaciones y todas esas cosas? ¿Alguien me podría hacer en un par de palabras algún resumen respecto de lo que hablamos ese día? Principalmente con los análisis finales, ¿ya? ¿Quién se la juega? Que, profesor, había un clase pasada, fue casi un edificio, unir los cálculos, eso me acuerdo básicamente. Ya. Hablamos de simetría y de la excentricidad, también hablamos de la forma del edificio. Ya, perfecto. Sí, sí. ¿Se acuerdan que hicimos unos análisis? ¿Qué pasaba cuando un elemento era muy rígido? ¿Qué pasaba con las deformaciones de ese elemento al ser muy rígido? Que era inversamente proporcional, mayor rigidez, menor deformación. Ya. ¿Y al revés cómo sería? Un elemento menos rígido tiene mayor deformación, ¿cierto? Se Claro, deforma más. exacto, sí. Ya. ¿Y la rigidez? ¿En función de qué estaba? ¿En función de qué más o menos nosotros podríamos... Ah, mira, miramos dos pilares. Este pilar es más rígido que este otro. Así visualmente. De la sección, uno más ancho que Por el otro, grosor, más largo, etcétera. Correcto, correcto, exactamente. Tiene que ver con los volúmenes de hormigón, con, con las cantidades de acero y con, como dices tú, con la sección transversal y los tamaños, finalmente. O sea, a priori uno ya podría, mira, dos columnas, dos vigas, y automáticamente ya tú puedes hacer ese análisis de rigidez y de deformación, sin ni siquiera hacer un cálculo, solamente con observar. Muy bien. Pero dijimos que, como hablaba bien Luis, me parece, el tema de la excentricidad, lamentablemente estas dos coordenadas, centro de rigidez, centro de gravedad, lamentablemente no viven en el mismo espacio, no comparten las mismas coordenadas, aunque lo óptimo sería que sí, pero comprobamos que no. Por ejemplo, este ejercicio viene de arrastre y nos señala un centro de gravedad de 11.737,15. El 11 metros con 73 centímetros, 7 milímetros era X, y el 15 era el centro de gravedad en Y, ¿cierto? En Y nos encontramos con una realidad que era simétrica, por lo tanto fue súper simple encontrar el centro de gravedad, pero en X tuvimos que calcular en base a unas fórmulas que ustedes ya las tienen. Luego de eso, ¿qué hicimos? Calculamos el centro de rigidez, ¿cierto? El centro de rigidez. Y el centro de rigidez de I, por ejemplo, en la coordenada I le hicimos en función de las rigideces de X, de los elementos de X, y viceversa. Bien, entonces también llegamos a esos cálculos, centro de rigidez en I, y tomamos, fíjate, para encontrar el centro de rigidez en esta coordenada I, en la vertical, bueno, hablemos del plano cartesiano, en la vertical,
tomamos los 4 muros que están dispuestos en X. A eso se refiere centro de rigidez en Y en función de X. Es porque tú tomas los datos de rigidez de los 4 muros de X, ¿ya? Y multiplicas la cantidad de muros por el número, perdón, multiplicas la rigidez de cada elemento por el total de elementos que hay en ese eje. En este caso hay 4 muros iguales, por lo tanto son las mismas rigideces que están acá arriba, y abajo se toma una rigidez y se multiplica por 4, y nos da la coordenada 14.5 en Y. Y para X, para encontrar el centro de rigidez en el eje X, hay que tomar las rigideces de los elementos en Y. ¿Ya? Y estas eran las rigideces en Y, ¿cierto? Y se multiplican en función de las distancias, ¿bien? Desde las distancias. Esto tiene que ver un poco con los momentos torsores, cuando uno calculaba el momento torsor en una viga o cuando calculaba el torque. No sé si se acuerdan ustedes que ya, hacíamos un torque en el apoyo A. Por lo tanto, todo lo que ocurría en el apoyo A era cero. Todas las fuerzas en A son automáticamente cero al establecer el momento torsor en el apoyo A. Y analizábamos hacia la derecha hasta el apoyo B, entonces veíamos las cargas puntuales, las cargas uniformemente distribuidas, ¿cierto? ¿Y cómo lo veíamos? Que eran una fuerza P, P1, P2, en función de una distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia. P1 era una fuerza, la distancia era ¿cuál? Desde el momento, desde el lugar del torque al punto de aplicación de la fuerza. Esa distancia es un poco el concepto que nosotros estamos ocupando acá. La diferencia está que nos ponemos en el plano cartesiano, en la coordenada 0.0, y empezamos a hacer estos análisis. ¿Bien? Pero no es difícil, lo pudimos hacer la clase anterior sin ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces, al final encontramos que las coordenadas para X y para Y en el centro de rigidez eran 13.6410,145. ¿Qué significa esto? Que el centro de rigidez en esta planta, que es el piso 3 del edificio, de 4 pisos, es 13 metros, 64 centímetros, 1 milímetro en X, y 14 metros, 50 centímetros en Y. Esa intersección es el centro de rigidez. Y hay un desplazamiento respecto del centro de gravedad, ¿cierto? Que es, que es la neutral del edificio, en este caso de la planta, ¿cierto? Y la cuantificamos. Entonces, mira, si fuese en XX, tenemos una gravedad de 11 metros con 73 centímetros, y tenemos una rigidez de 13 metros con 64, o sea, tenemos más o menos una diferencia de 1.9 metros, ¿no? Era eso más o menos, ¿se acuerdan? Ya, es harto. 1.9 metros en X sobre una distancia de 24 es harto. No estamos en el 10%, pero estamos cercanos al 10%. Entonces, es complejo, ¿ya? Vamos a ver el I. Tenemos 15 y después tenemos 14,5. Tenemos un desplazamiento de 0,5 metros. Entonces, ¿dónde están pasando las mayores cosas? ¿Dónde están pasando las mayores desviaciones respecto de una rigidez y un centro de gravedad? En X, ¿cierto? Tenemos casi 2 metros en X de desplazamiento entre cada punto, y en Y tenemos 50, medio metro. O sea, es casi un cuarto respecto de lo que es el diferencial en X. Bueno, sabemos que en X están pasando las cosas que no quisiéramos que ocurrieran, y eso se explica desde la lógica de los cálculos. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuáles son los elementos que en este ejercicio, en esta distribución en planta de muros, cuáles son los muros y son los muros y es el eje que le entrega mayor rigidez al sistema o a esta planta? ¿Cuáles son los muros y cuál es el eje que le Los entrega verdes y Ya, los muros son el 5, el 6 y el 7, los verdes, correcto, y el eje Y, muy bien. Y eso está comprobado, aquí está la rigidez, ustedes las ven. 28 y fracción en los de X, que son todos iguales, y 99,37 en Y, o sea, inmensamente superiores. Por lo tanto, las condiciones de rigidez mayores están en Y, en los muros 5, 6, 7. Y eso explica que al ser el eje más rígido,
es el que menos desviación tiene respecto de la rigidez y gravedad en su centro. Y por el contrario, el X, al ser el menos rígido de los dos ejes, y al tener incluso más muros, ojo, en términos nominales, X tiene 4 muros, en términos nominales Y tiene 3, pero hay variaciones respecto de los espesores, ¿cierto? Y todo eso, y eso explica por qué en X nosotros tenemos tanta diferencia. Bien, entonces, ya, se reconoce, se identificó, y ahora hay que ver cómo la resolvemos. Y ahí aparece un concepto que se llama momento torsor propio. Momento torsor propio. ¿Qué significa momento? La literatura nos define un momento como la fuerza por la distancia. ¿Ya? Torsor es torque, es giro, ¿cierto? Pero desde la ecuación de momento se define como fuerza por distancia. Bien, yo aplico una fuerza en un punto X respecto de una distancia en donde se está generando el giro, y al aplicar esa fuerza, el elemento va a girar. Las llaves torque de los mecánicos, ¿alguno de ustedes las conoce? Con las que aprietan los pernos de las culatas. Las, las llaves torque, Sí. las llaves torque las calibran en libras. Calibran la fuerza, ojo, la fuerza en libras. Entonces, son pernos que tienen que ir súper bien apretados. La culata es una parte interna del motor. Entonces, son unas llaves que tienen una extensión, un brazo relativamente largo, incluso hasta les pueden poner un tubo, un cañón. Entonces, van girando y van apretando o soltando según corresponda. Un ejemplo súper práctico de lo que es fuerza por distancia tiene que ver con estos caballeros que se dedican y que trabajan en vulcanizaciones, que cambian, por ejemplo, las ruedas o los neumáticos de los camiones, de estos camiones de transporte, de container. Tremendas bestias de camiones. Ya, el camión pinchó un neumático, reventó un neumático, hay que cambiarlo. Pregunta, el tipo no va a estar con una llave chiquita, con esa típica llave para sacar neumático que tiene un vehículo. Es otra llave, ¿cierto? Ya el dado o la cabeza de la llave es mayor para que tenga la medida de la tuerca. Pero más allá de eso, tiene un cuerpo distinto. Es más, este señor que está en la vulcanización, para soltar esos pernos o para apretar esos pernos, les mete un tubo, un cañón, y extiende el brazo. La llave puede ser... estos son los palitos para el trabajo. Ya, no. Esta puede ser la llave, la extensión de la llave con la cual va a soltar la puerta. Entonces el tipo acá mete un cañón y la deja más larga. ¿Y qué es lo que hace en la punta? Él se sube y se deja caer simplemente por gravedad y la tuerca suelta. ¿Qué es lo que hizo? Extendió la distancia para aplicar una fuerza que fue mínima para poder obtener el giro de la tuerca. Pero si hubiera trabajado con la llave normal, que era cortita, necesita mucha fuerza para poder generar el giro de la tuerca, para soltar esa tuerca de la rueda, ¿ya? Del tambor. Entonces, fuerza por distancia son los dos datos que necesitamos nosotros encontrar para establecer un momento torsor, un giro. Dicho eso, si tú observas en tu casa, en tu departamento en este minuto, o en tu trabajo, la intersección de vigas con columnas o pilares, hormigón armado, eso se conoce como un empotramiento. Empotramiento. ¿Bien? Cuando tengo dos elementos de hormigón armado empotrados, el momento torsor ocurre en el extremo opuesto al empotramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo esta columna y tengo esta viga encima, ¿ya? ¿Cuál es el extremo opuesto al empotramiento? Esta unión es el empotramiento. ¿Bien? Hablamos de empotramiento cuando es hormigón-hormigón. El extremo opuesto sería la parte superior de la viga, ¿cierto? Ahí van a ocurrir las cosas.
Ahí va a estar el giro máximo, el momento torsor máximo. Entonces, ya reconocido el lugar donde van a estar ocurriendo las cosas más desfavorables, yo, ¿qué es lo que hago? Refuerzo esa zona con armadura, que es lo que vamos a ver, si Dios quiere, el próximo año. ¿Ya? Pero están ocurriendo cosas. Si tú ves esa viga sobre esa columna, la vas a ver hiperestática, cero movimiento, cero movimiento. Tendría que tener un temblor para que se moviera. Pero en condición hiperestática, hay giro, hay un trabajo interno permanente de toda la vida en esos aceros que están ahí entrelazados, ¿cierto? Y están trabajando, se están traccionando, se están comprimiendo y se están queriendo torcer, queriendo girar. Pasa que nosotros no lo vemos, pero está ocurriendo eso. Ese giro es permanente, ¿bien? Y hay que reconocerlo. Entonces, cuando tenemos excentricidad, nos aparece este problema, que es el giro, el momento dorsal. Yo se los mostré, permiso, voy a devolver un poquito, chiquillo, a la lámina, creo que era la... Voy a ver a la lámina, acá está, a la 38. Esto es lo que provoca un momento torsor, un giro de la planta. ¿Ya? Si bien es cierto, no va a girar, no se va a mover, pero es lo que está tendiendo a hacer este giro. Bien, este giro quiere ocurrir, quiere pasar, necesita desarrollarse, ¿ya? Pero está restringido, ¿ya? Entonces, si ese giro ocurriera, pasaría esto: la planta que está así, quedaría así. O sea, estamos perdiendo los niveles, las referencias, todo, ¿verdad? Y eso no debiera ocurrir. Pero es esto lo que intenta hacer la planta con el momento torsor propio. Quiere girar, quiere moverse dentro de su eje, principalmente el centro de gravedad. Ahí quiere girar. Entonces, este centro de rigidez quiere ocupar y quiere sobreponerse sobre ese centro de gravedad. El problema está que el centro de gravedad a nosotros nos entrega un equilibrio estático, nos entrega una estabilidad que requiere la edificación. Entonces, si se nos sobrepone este momento, perdón, este centro de rigidez por sobre el centro de gravedad, estamos en un tremendo problema porque estamos perdiendo estabilidad, estamos perdiendo equilibrio, ¿ya? Y eso tampoco, eso no debiera ocurrir nunca, ¿ya? Por lo tanto, debemos conocer y contrarrestar estos giros, estos torques, estos movimientos que tiende a hacer la planta, ¿ya? Sabiendo cuánto es el delta en la condición más desfavorable, que en este caso es 1,9 metros en X, ¿ya? De desplazamiento de gravedad a rigidez o viceversa. Bien, pero esto es lo que quiere hacer la planta: moverse, girar. Vamos a la, ¿dónde estábamos? Entonces, me parece que estábamos acá, ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la magnitud del momento torsor propio, la magnitud en términos de tonelada fuerza. Bien, entonces, aquí están las fórmulas. Momento torsor propio en X va a ser el Q de X, Q de K de X por el centro de gravedad de Y menos el centro de rigidez de Y. Y lo mismo para Y en función de X. Bien, estas dos formulitas. Ahora, ¿cómo se desarrollan? De la siguiente manera. Vamos a encontrar el corte en X y para eso vamos a encontrar el momento torsor propio, ¿ya? Y esto es de la siguiente forma. Ahí está la fórmula, momento torsor propio en X. ¿Con qué datos vamos a trabajar? Con el corte y con los centros de gravedad de X, perdón, y de rigidez. Entonces, momento torsor propio en X va a ser igual a 108.428. ¿Qué era esto? El corte, que está definido en el ejercicio. Acuérdate que nosotros partimos en la PPT 38, me parece, 35, pero para atrás es un ejercicio de corte basal y distribución en altura. Esto viene desde allá, ¿ya? Este Q de este Q, ¿ya? Acuérdate que este es el corte basal. Bien,
Entonces, este dato tú ya lo encontraste, 108,428. ¿Por qué cosa? Por el centro de gravedad de I, CGI. ¿Cuánto era eso? 15. Menos, no he dicho nada, menos el centro de rigidez en I. Aquí se hace la resta, porque necesitamos cuantificarla y dimensionar esa magnitud. ¿Bien? Entonces, el corte por la diferencia entre el centro de gravedad de I y el centro de rigidez de I. Para encontrar qué cosa, el momento torsor de propio de X. De X. ¿Bien? Entonces usted desarrolla esto, 15 menos 14,5, le va a dar 0,5 y lo va a multiplicar por 108,428. Y eso le va a dar 51.214 toneladas fuerza por metro. Ese es el momento torsor propio. Esa es la magnitud del momento torsor propio. La magnitud. La fuerza. 51.000. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende hasta ahí, chiquillos, o no? ¿Alguna duda? No, si se entiende, profesor. Eso me quedó claro. Ya. Para hacer el momento torsor propio en I, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar el corte, ¿cierto? La rigidez, lo que viene arrastrando el ejercicio desde arriba, de I, y eso multiplicarlo por el centro de gravedad de X menos el centro de rigidez de X. Y estos datos estaban por acá, pues, estaban por aquí a la mano. Estaban el gravedad menos el rigidez. Espera, ¿dónde están estas cuestiones? Aquí están, era 73. El gravedad menos el rigidez. Entonces, en X, 11.7368 menos 13.6410. ¿Ya? Y ahí tenemos, y eso lo multiplicamos por el valor que viene arrastrando el corte del ejercicio, ya en las etapas anteriores. Ya, eso es el momento torsor propio. Momento torsor propio. Pero debemos calcular también el momento torsor accidental para cerrar este ciclo. ¿Ya? Y el momento torsor accidental es otra formulita. Es otra formulita. Momento torsor accidental en X, momento torsor accidental en Y. ¿Bien? Entonces, el accidental va a ser el mismo dato que ocupamos para el torsor propio, el corte, en X y en Y, que es la primera parte que tú encuentras en el ejercicio cuando partimos el ejercicio. Bien, este dato tú lo tienes. Por lo tanto, para hacer el momento torsor accidental en X, necesitamos el Q de X. Y esto está definido al principio del ejercicio, 108,428, que fue el mismo que utilizamos acá, 108,428. ¿Te fijas? Y va a tener otro valor al principio de esta presentación. ¿Bien? Entonces, ocupamos el mismo valor y lo multiplicamos por esta formulita. Por esta formulita. Y por favor, chiquillos, mucha atención. Esta es una constante, más menos 0.1. B sub K de I. ¿Qué diablos es el B sub K de I? Aparece un 30 ahí. ¿Qué creen ustedes que es el B sub K de I? Una constante, entonces. No. El B sub K de I no es una constante. ¿El espesor, profe? ¿Cómo? No, el espesor. No te entendí, perdón. No, se te escuché cortado. ¿No es el espesor? No. Es Ese el largo 30. de la planta en el eje Y. Correcto, muy bien. Eso es. Es el largo de la planta en el eje Y. Muy bien. Y cuando estemos calculando el momento accidental en Y, vamos a tomar el largo del eje, ¿cierto? En la planta en X. El B sub K de X.
que va a ser, en ese caso sería 24. ¿Me siguen? Acá de repente es fácil confundirse porque a diferencia del centro de gravedad, que uno analiza de manera lineal, cuando calculamos centro de rigidez de X, es en función de Y. Cuando calculamos momento torsor propio en X, es en función de Y. Y cuando calculamos el accidental de X, es en función de Y. ¿Me sigues? Entonces, ojo con eso, ¿ya? La rigidez, el propio y el accidental de una coordenada es en función de la otra, ¿ya? Entonces, el momento accidental de X va a tomar el B sub K de Y, que en este caso es el largo del eje de la planta Ni, que son 30 metros. Ahí están los 30 metros. Por Z sub K dividido por H. ¿Y qué era Z sub K? Memoria. ¿Qué era Z sub K? La tabla que habíamos calculado en el Eso era ejercicio la anterior. torsión en altura. Z sub K era la altura acumulada a la planta 1, a la planta 2, a la planta 3, a la planta 4, a la 5, a la 6. En este caso a la planta 3. Pero para eso yo necesitaba saber cuál es el dato de la altura en cada planta. Eran 2,4. Ah, entonces mira, el Z sub K al piso 2 eran 4,8. Al piso 3, 7,2. Y esto está en el piso 3. Por definición de problema está en el piso 3. Por lo tanto, el Z sub K es la altura acumulada. ¿Bien? A la planta que se esté estudiando. En este caso, planta 3, piso 3, 7,2 metros. Dividido por H. ¿Qué era H? H era la altura total del edificio. Altura Claro, total. sí. ¿Les hace sentido los 9,6 metros? Porque eran 4 pisos. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. Y ahí ustedes resuelven y les va a dar que el momento torsor accidental más menos es 243 toneladas y fracción kilogramos fuerza por metro. ¿Bien? Y tenemos el dato, pues, ya tenemos la ecuación, lo he calculado en X, ustedes lo van a tener que calcular en Y, ¿ya? Entonces, acá hay un ordenamiento un poco de cómo fuimos obteniendo los datos, el Q directo, el 108,428, el momento torsor propio que lo acabamos de calcular en X, el accidental 243 recesión en X, y todo eso en función de Y, acuérdate, ¿ya? Y aquí está lo que veníamos calculando también, ¿ya? Esta tablita en el fondo es un resumen, ¿ya? No se ahoguen con esto es un resumen que yo armé, pero aquí lo importante, más allá de esta tablita, lo que me interesa a mí, por ahora, para quedar tranquilo, es que ustedes sepan lo que es un centro de gravedad, lo que es un centro de rigidez, un momento de torsor propio y un accidental. Ah, profe, ya nos explicó usted perdón, nos explicó la gravedad, la rigidez, nos quedó súper claro, nos habló del propio ahora, y ¿qué sería el accidental? ¿Qué creen ustedes que es el momento torsor accidental? ¿Qué se les viene a la cabeza en términos estructurales? ¿Qué podría ser un momento torsor accidental? Tengo un momento torsor propio, que es producto de lo interno. Y un accidental, ¿a qué podría hacer referencia? Un accidente que me genere un torque, un movimiento, un giro. Cuando está expuesto a una fuerza que, que viene, o sea, que de repente, como un terremoto, un temblor, alguna cosa así. Correcto, correcto, correcto. Son los límites. En el fondo lo que estamos estableciendo acá, chiquillos, son intervalos límites, mínimos máximos, ¿ya? En donde deberían ocurrir las cosas, ¿ya? O sea, no deberíamos la máxima admisible en función de esta distribución, de estas características de muro, de estas dimensiones, etcétera, de estos cortes que interactúan en la planta 3,
no deberían pasar los 243 toneladas fuerzas por metro. ¿Ya? Esa sería como la máxima admisible. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Y esto, como dice el compañero, no tengo cómo verlos acá, tiene relación con eso, con los accidentes que pueden generar movimiento en las estructuras y trabajo interno. ¿Ya? O sea, el sismo hasta el minuto lo hemos enfocado como un evento ingrato, un evento no deseado, en fin, claro, nadie quiere que tiemble o que haya un terremoto, pero fríamente estos eventos ponen en desempeño máximo admisible a todos los, no las estructuras, sino que a los elementos estructurales en particular y al sistema, ¿ya? Al sistema estructural. Y los sistemas estructurales no siempre obedecen a una variable arquitectónica definida o estructural, muchas veces son mixtos, ¿ya? Muchas veces incorporan distintas variables, muchas veces incorporan distintas materialidades. Entonces, cuando incorporan materialidades distintas, es complejo, porque la resistencia de cada material es totalmente diferente a la que puede proporcionar otro material en una situación máxima admisible. ¿Te fijas? Entonces, hay que conjugar, hay que hacer cuadrar este balance para que si tengo esa situación de diferencias de materiales, finalmente unos compensen las debilidades del otro y otros con sus propias fortalezas ayuden también al sistema. Eso ocurre, por ejemplo, en los marcos estructurales. En los marcos estructurales que muchas veces se completan, hormigón armado, que muchas veces se complementan, más bien, con sistemas de albañilería en ladrillos o en bloques de hormigón, que es muy común hoy en día, o en estos bloques de hormigón celular también, que algunos proyectos los incorporan. Pero el sistema estructural no es albañilería. El sistema estructural es pórtico de hormigón armado. 2 columnas, 2 pilares, viga, losa, zapata. ¿Te fijas? Y para confinar, incorporo albañilería. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hasta ahí nosotros vamos a llegar, hasta ese diseño estructural. ¿Bien? Hasta ese diseño estructural, porque hasta ahí nos permite la ley firmar el proyecto. ¿Bien? Lo que ya es muy, muy bueno. Chiquillos, les voy a mostrar, denme un segundo para abrir el archivo que tengo acá en el escritorio. Ejercicio, acá está. Centro de gravedad, centro de rigidez, momento torsor propio, momento torsor accidental. Ya, aquí está. Aquí está. Les voy a mostrar, chiquillos, lo que van a trabajar ustedes ahora. Van a tener ven el PPT, ¿no? Son 4 páginas. Sí, profe. Ya. Aquí está. A ver, se solicitan los cálculos estructurales del edificio Pucón. Usted ya terminó el cálculo del corte basal y la distribución en altura. ¿Ya? Este edificio ya lo trabajamos, ¿se acuerdan? Ya. Se necesita determinar lo siguiente: centro de gravedad, centro de rigidez, X, Y, momento torsor propio en X e Y, momento torsor accidental en X e Y. Elija un piso del 1 al 6, y determine el corte de diseño que actúa en cada uno de los muros en la dirección X. Ahí vienen los datos: altura de los pisos, es de 2.4 metros, módulo de formación del hormigón es 1.700 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de área. Datos de rigidez lateral en X, 85.000. Datos de rigidez lateral en Y, 92.000 toneladas fuerza.
Bien, hay que hacer todo el ejercicio. Entonces, para ver la última parte, ustedes se van a fijar en esta distribución. Aquí está la distribución. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un eje Y y un eje X. Bien, tenemos el muro 1, 2, 3, el 4, ¿ya? ¿Dónde está el 5? Se me perdió el 5. Aquí está el 5 y el 6, ¿ya? El 7 y el 8, el 9 y el 10. Bien, los colores indican que los muros tienen las mismas dimensiones, por lo tanto el 1, 2, 3 es igual que el 9 y 10. El 5 con el 6 son iguales, ¿cierto? El 4 corre solito y el 7 con el 8 son iguales. ¿Estamos? Y hay una caja ascensor dispuesta ahí, de 5 por 5. Bien, ahí tenemos las dimensiones. Bien, está toda la información para que ustedes puedan hacer los cálculos de centro de rigidez, centro de gravedad y propia accidental en el torque. Bien, bueno, ahí también están los datos que ya los vimos, pero les hace que a lo mejor mucho más sentido trabajar con esto. ¿Estamos? Este va a ser el approach para la tercera y última prueba. Les voy a mostrar la tercera y última prueba para que vean que soy buena onda, para que vean para dónde vamos con todo esto. Ahí está. Ya la tengo lista, pero quiero primero que suelten la mano con esto. Ahora les voy a subir esto, chiquillos, este ejercicio se los voy a subir ahora, ¿vale? Ya, muchachos. Acá está. Prueba número 3. Un proyecto público A05. Cuando estoy viendo la importancia al tiro. O es público o es habitacional. Ya, público, 05. Considera la construcción de un centro comercial en la comuna de Villarrica, novena región. Este recinto estará emplazado en el borde del lago, en la costanera, para los que conocen la zona. La materialidad corresponde a un sistema mixto que contempla hormigón armado en las fundaciones y acero estructural con marcos concéntricos especiales en los pisos 1, 2 y 3. Es un sistema con muros arriostrados con la incorporación en los diafragmas de sistemas de losas colaborantes. Los diafragmas, cuando hablamos en términos de diafragma, en estructura es losa. ¿Ya? Losa es diafragma. ¿Ok? Un 52% de la materialidad 52% de la materialidad total corresponde en aceros y el 48% corresponde a losas colaborantes en hormigón. Cada planta dispone de una superficie de 500 metros cuadrados de manera uniforme. La altura libre entre plantas es de 5 metros. Las características del suelo. Para determinar los pesos en cada planta considere planta 1, losas colaborantes, espesor 0,15 metros, sistemas arrostrados, volumen total de aceros en planta 1,95 metros cúbicos de acero. Bien, y aquí está toda la distribución por planta. ¿Ya? Entonces, la única diferencia es que vamos bajando los metros cúbicos de acero en la medida que ganamos altura. Y eso tiene una lógica constructiva y estructural que vamos disminuyendo peso. ¿Bien? Para determinar la sobrecarga, considere un máximo admisible de 250 kilogramos por metro cuadrado los diafragmas 1, 2, 3. ¿Ya? Aquí hay una pillería, chiquillos. Aquí hay una pillería. ¿Alguien la encontró? En esta aseveración. Para determinar la sobrecarga, considere un máximo admisible
de 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado, los diafragmas 1, 2, 3. El que la encuentre, le coloco un 7 automáticamente. ¿A dónde, a dónde está el mentiroso acá? En el Los 250 pisos. kilos por fuerza, A ver, momento, da uno. ¿Quién primero? Nombre. Guillermo, Ya, ¿cuál es tu teoría? en el 250 kilos fuerza por metro cuadrado, No, En los pisos. pero explíqueme. Espere, que no. Y no le da dulce. Aquí, como a dulce leche. Que en el piso 1 no podría llevar los 250 kilogramos fuerza. ¿Qué? ¿Por qué no los podría llevar? Según usted. Ah, profe, yo creo. A ver, No un momento, consideran- está hablando don Oscar. Profe, Espérate un poquito, que quiero que termine la idea, Oscar. Que en el piso 1 se supone que no van todos los departamentos para la sobrecarga. Un poquito más fuerte, por favor. Que en el piso 1 no lleva los departamentos para la sobrecarga que llevan los demás pisos. Te escucho despacio, más fuerte. Que la sobrecarga en el piso 1 no es lo mismo que en los pisos 2 y 3. A ver, ¿lo escuchan ustedes o no? No, profe, no te la escucha nada. sí, o sea, ahí no se lo profe, escucha. clarito, Sí, clarito. Ahí, Escucha, profe. Yo no lo escucho. De nuevo, Oscar, por favor. que la sobrecarga no va en el piso, no es el mismo peso que en el 1, que va en el piso 2 y 3. ¿Por qué no? Por el tema de habitación o el tema de departamento. No, pues esto no es departamento, esto no es habitacional. Pues mira, ahí hay O sea, Profe, el nivel de sobrecarga de la planta 1 es mayor que la 2 y 3, por ende, no. La palabra clave está en diafragma. Profe, Aquí está. es porque es losa, porque el primer piso es radier, no es losa. ¿O no? Correcto. Está sobre una. Eso es. Correcto. Antonio Gómez, para el 7. Ya, pero también el señor Oscar anduvo cerca, así que también lo vamos a premiar. Deja anotar. Sí, pues sí, gracias, profe. Lo justo, me parece. Ya. Dame un segundo. Don Antonio. Bien, Antonio, ¿no? Antonio Gómez. Bien, Gómez. Ya, 7. Ya, pero igual tenés que hacer el ejercicio, no te confíes. ¿Ah? No, sí, Sí. correcto. Y don Oscar, tu apellido, Oscar, perdón. Herrera, Oh. profe. Herrera, perfecto, Oscar, bien. Ya. Igual te vamos a volar un 7, Oscar, porque iba ahí súper bien. Pero te metiste con departamento y la cuestión es un mall. ¿Ya? Ya. Sí, que está por eso, pero Ya llegué yo, bien, los felicito. Ya, entonces, ya ahí ya encontramos la pana, ¿viste? Ya, esta vez uno las coloca a propósito porque es tan mecanizado esta cuestión, pero hay que también desde lo constructivo echarle un ojo, o sea, no olvidar que somos constructores, ¿ya? Bien. Para terminar el Q sub 0, considere la rigidez lateral en X, considere la rigidez lateral en Y, ahí están los valores, la densidad del acero, 7.850 kilogramos por metro cúbico, eso es lo que pesa un cubo de acero, 7.850 kilos, densidad del hormigón armado, para este caso lo vamos a dejar en 2.600 kilogramos por metro cúbico, o 2.6 toneladas, lo mismo. Se solicita realizar los cálculos de diseño, planificación, determinando la cortante basal que interactúa en X e Y, y ahí usted tiene que responder todo esto, la distribución en la altura, ¿cierto? Y les tengo que incorporar también el dato de gravedad, rigidez, torsión propia y torsión accidental, pero para eso les tengo que incorporar más información a esto respecto de los muros. ¿Ya? Respecto de los muros, así que ahí les voy a colocar una imagen pequeñita, yo mañana trabajo en eso,
para que después ustedes puedan calcular esta última parte de la materia. Ya, esta es la última prueba, ¿ya? Y el PPT que les acabo de mostrar es un ejercicio, ¿bien? Es un ejercicio. Recuerda que las plantas suman 500 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, cada metro me dice que soporta o admite 250 kilos como máximo. Perfecto. Entonces, en un metro cargo con... y esto lo hicimos en una prueba, en un ejercicio hace poquito. Es la misma lógica. ¿Ya? Exactamente la misma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna duda?